Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, antes que nada, quiero agradecerles a todos por sus oraciones por mi madre y confiando en el Señor de que todo lo que sucede es porque Él lo permite. Su palabra dice que las hojas de los árboles no caen a tierra, aún los pajarillos no caen a tierra si el Señor no lo permite, y que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Así es de que seguimos confiando en su amor, en su soberanía, en su misericordia. Y sabemos, como dice su palabra en Romanos 8:28, todo obra para bien para los que amamos a Dios. Ahora, muy atentos en este último estudio acerca de la segunda venida del Señor que hemos llevado por semanas. Y este último estudio nos motiva para que seamos la iglesia hasta la segunda venida. Ese es el título de hoy. Seamos la iglesia hasta la segunda venida. O sea, vamos a trabajar. Ve a la iglesia hasta la segunda venida. Si el llamado a la gentileza en los postreros días, como estudiamos en estudios pasados, pareció extrañamente común, este último estudio lo puede parecer aún más, porque nos resulta fácil entender la necesidad de velar cuando el mundo, tal y como lo conocemos, está a punto de acabarse. Pero la gentileza, esa parece una virtud para tiempos de calma. Sin embargo, los caminos de Jesús no son como nuestros caminos. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. La gentileza puede ser tan absolutamente contracultural en tiempos donde escasea el amor, como Jesús lo dijo en Mateo 24:12, que el amor de muchos se iba a enfriar, y donde abunda la hostilidad, la maldad, como él también lo dijo en Mateo 24:10. Que ningún otro testimonio sería más claro del poder de Cristo. Asimismo, ir a trabajar e ir a la iglesia pueden parecer tan rutinarios en medio de la conmoción cultural, que constituyen también actos que testifican de un amor profundo, confiado y pacífico por la venida del Señor. Entonces, el Nuevo Testamento nos enseña otra respuesta a la pregunta: ¿cómo debemos vivir? Y su respuesta es que quienes aman la venida del Señor van a trabajar. Hacemos nuestro trabajo con honradez y diligencia, dispuestos a ser hallados fieles en nuestros diferentes llamados cuando el Señor venga. Y tanto Jesús como Pablo subrayan esto claramente. Vamos a ver 8 puntos finales. Número 1, histeria y ociosidad en Tesalónica. Pablo habla de manera muy explícita y clara acerca de este asunto de ir a trabajar mientras esperamos que el Señor venga, porque sucedía lo contrario en Tesalónica. Pablo enfrenta el problema en segunda de Tesalonicenses. Primero, veamos la situación de aquellos que decidieron abandonar sus trabajos como fuente de ingresos. Y esa es la descripción que hace Pablo de la situación y su exhortación en respuesta a dicha negligencia. En segunda de Tesalonicenses 3:6 al 13 dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien.
Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 13. Pablo dice que algunos creyentes andaban desordenadamente sin querer trabajar y al parecer comían de balde el pan que otros habían ganado con esfuerzo. Pero ¿a qué se debía esa situación? Y Pablo lo explica en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, de que había una especie de histeria que se había apoderado de algunos miembros de la iglesia porque pensaban que el día del Señor estaba cerca y al parecer pensaban, ¿para qué ir a trabajar? El Señor está muy cerca. Dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí Pablo usó la palabra histeria porque Pablo dice que algunos de ellos se dejaban mover fácilmente de su modo de pensar. Es una palabra griega que significa que estaban actuando de manera irracional, creyendo que el día del Señor ya había llegado. Pablo revela el error de su pensamiento, señalando que ese día, como él lo dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En otras palabras, el día del Señor no puede estar presente porque la rebelión y el hombre de pecado, que son dos señales claramente identificables, no han aparecido aún, y eso ya lo estudiamos. Lo que debemos tener en claro es que quienes aman la venida del Señor van a trabajar con honradez y diligencia, dispuestos a ser hallados fieles. Y a partir de la enseñanza de Pablo, podemos decir que mientras esperamos que el Señor regrese del cielo, debemos ser fieles en nuestros llamados terrenales. Debemos evitar la histeria apocalíptica y no debemos cansarnos de hacer el bien, como él lo dice en segunda de Tesalonicenses 3:13 y en Gálatas 6:9. Tenemos ocupación de sobra, tanto vocacional como social y personal, hasta que el Señor venga. Nuestros deberes terrenales cotidianos no terminarán hasta que el Señor se manifieste. Por consiguiente, la regla hasta que Él venga es, como dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Número 2, la bendición de ser hallados trabajando. Este compromiso a llevar a cabo fielmente nuestras labores terrenales hasta que Jesús venga, nace del hecho de que Jesús enseñó lo mismo. En más de una ocasión, Él describió la segunda venida en lo que atañe a nuestro trabajo. Por ejemplo, después de decir a los discípulos en Lucas 12:36, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Y Pedro pregunta, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. En Lucas 12:41 al 44. En vez de responder directamente la pregunta de Pedro, dice, esta parábola a nosotros o también a todos. O sea, Jesús declara el principio que se aplica a todos, incluso a Pedro. El Señor ha delegado un trabajo a quienes administran sus negocios mientras Él está fuera. Él espera que a su regreso
los encuentre cumpliendo fielmente la labor que les encomendó. También lo dice en Mateo 24, 42 al 51. Esta es una enseñanza liberadora. Quiere decir que somos libres de la necesidad de enfocar nuestra atención en las señales de los tiempos, aun cuando las vemos en pleno desarrollo. Es bueno discernir espiritualmente lo que sucede a medida que se acerca el fin. Sin embargo, ser perspicaces en nuestra visión de los tiempos postreros no es la cualidad principal que el Señor requiere de sus siervos. Cuando el Señor dice a su siervo, bien, buen siervo y fiel, en Mateo 25 y Mateo 25, 23, Mateo 25, 21 y Mateo 25, verso 23. Y no lo hace porque el siervo haya visto al Señor que se aproxima en el horizonte. Es porque el siervo ha sido fiel en la obra que se le encomendó y lo fue hasta el final. Y por supuesto debemos permanecer despiertos y sobrios espiritualmente hasta el final. Ningún siervo fiel debería desviarse y caer en el letargo y la ceguera espiritual, no sea que venga el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigue duramente y le ponga con los infieles, dice Lucas 12, 46. Sin embargo, esa vigilancia y sobriedad no cumplen principalmente la función de predecir la cercanía del Señor, sino que sirven para llevar a cabo la obra del Señor. Nuestro lema es decir con Jesús, como Él lo dice en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Así que cuando nos levantamos por la mañana y nos dirigimos a nuestro trabajo cotidiano, debe haber en nuestro corazón un amor por la venida del Señor y la dichosa conciencia de que mientras esperamos su regreso, nos ha encomendado una obra que debemos llevar a cabo. Número 3, conforme se acerca el día, debemos congregarnos, ir a la iglesia. Más importante que hacer la obra en los postreros tiempos es ir a la iglesia. Escucha bien esto. Más aún cuando vemos que el día se acerca. El autor de la carta a los Hebreos dice que conforme se acerca el día de Cristo, debemos ser más diligentes en congregarnos como pueblo de Cristo. Dice en Hebreos 10, 24 al 25, y considerémonos unos a otros para estimularnos, animarnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El día que tenía en mente el escritor de Hebreos es el mismo suceso que menciona en el capítulo anterior, en Hebreos 9:28. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Este es el día de la venida de Cristo. Por eso evitemos que nuestro amor se enfríe y avivemos la gozosa expectativa y nuestro amor por la venida del Señor. Evidentemente, el autor de Hebreos consideró que los creyentes serán capaces de ver que se acerca el día. Y cabe aclarar que en cada generación hay señales que apuntan a la venida del Señor. Con todo, eso no significa que a medida que se acerca el día no haya señales aún más claras. Además de los indicadores más generales de la venida de Cristo, habrá algunos antecedentes que pueden ser discernibles hacia el final de este siglo, los cuales indican la cercanía de su venida. Como ya hemos estudiado, la apostasía y el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses 2:3, a quienes poseen una visión capaz de discernir espiritualmente, dice
Hebreos 10, 20, perdón, Primera de Tesalonicenses 5:4, que aquel día no lo sorprenda como ladrón. Y Hebreos 10:25 dice, ellos ven que aquel día se acerca. Número 4, ausencia de señales. Creo que algunos académicos o estudiosos de la Biblia sobreestiman el asunto de la ausencia de señales en la venida del Señor cuanto más se acerca. La parusia, la segunda venida, va a suceder en el futuro en un momento que aún el Señor mismo desconoce. No habrá señales que indiquen ese día. Tal vez Jesús habló de esa manera para guardarnos de concluir apresuradamente que cada nueva crisis global, guerras, terremotos catastróficos o cualquier otro tipo de conmoción nacional o natural es una señal clara de su regreso. Son dolores de parto, pero no habrá señales que indiquen el día ni la hora. O sea, las señales, los dolores de parto, las hace a partir de pasajes como Mateo 24, 37 al 39, más claramente cuando dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso, con base en este pasaje, no habrá catástrofes sin precedentes de escala global ni calamidades inéditas que indiquen la inminencia del regreso de Jesús. Antes bien, la humanidad estará sumergida en los asuntos rutinarios de la vida. Dice que será como en los días de Noé. La venida del Señor tomará completamente por sorpresa al mundo. Las personas estarán distraídas en sus ocupaciones, en sus afanes cotidianos de la vida normal. Estarán cultivando, reuniéndose, casándose, como también lo dice Lucas 17, 28 al 30, Primera de Tesalonicenses 5:3. Jesús vendrá en un momento de indiferencia, normalidad y ocupación materialista generalizadas, cuando todo el mundo esté completamente inmerso, sumergido en sus negocios y ambiciones terrenales. Como dice segunda de Pedro 3, del 3 al 4, y segunda de Pedro 3:10, su venida ocurrirá en un momento tan inesperado y sorpresivo que atrapará a las personas en plena cotidianidad. ¿Cuándo vendrá Jesús? Jesús vendrá en un momento cuando su venida sea lo último que pasará por la mente de las personas. El problema es que con esta conclusión es que no hace distinción entre la inconsciencia propia de la ceguera del mundo y la expectativa de los hijos de luz, de los creyentes. Las personas del mundo serán tomadas desprevenidas como en una trampa, como dice Lucas 21:34. Pero los hijos de luz no serán sorprendidos con una llegada como ladrón, dice Primera de Tesalonicenses 5:4. Tanto Jesús como Pablo dejan clara esta distinción entre los que son ciegos a las señales y los que están en capacidad de discernirlas. Y Pablo lo dice claramente en Primera de Tesalonicenses 5:2 al 4, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y Jesús dice también en Lucas 21, 34 al 36, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día,
porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El mundo es ciego a la venida de Cristo y va a experimentarla como una trampa. Los que velan no serán ciegos ni serán atrapados. Ellos verán que aquel día se acerca, como dice Hebreos 10:25. Número 5, hay razones escatológicas para ir a la iglesia. La palabra escatología es del estudio del fin. Estoy seguro de que podría escribirse un libro entero acerca de por qué debemos dar prioridad a congregarnos a medida que se acerca el fin. Y ese libro incluiría una meditación acerca de la última cena, porque Pablo la relacionó como Jesús en Lucas 22:16 con la segunda venida. Cuando dice Pablo en 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sin embargo, una razón que menciona el pasaje en Hebreos es la exhortación mutua. Cuando dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Esa mutua exhortación, como señala Hebreos 3:12 al 13, también se enfoca en prevenir la apostasía, cuando dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es un llamado a exhortarse los unos a los otros para evitar apartarse del Dios vivo. Pablo señala que la apostasía es una señal característica de los postreros tiempos. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, dice Pablo en 1 Timoteo 4:1. Y Jesús había subrayado este peligro en la iglesia conforme se acercará el fin de los tiempos. En Mateo 24:10 al 13, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, que si lo estamos viendo ya. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces, de todas las razones que Dios haya podido tener en mente para señalar la importancia crucial de seguir congregándonos en los postreros tiempos, Hebreos se enfoca en la mutua exhortación para evitar el engaño de la incredulidad que conduce a la apostasía. O dicho de otra manera, evitemos que nuestro amor se enfríe y avivemos la gozosa expectativa y nuestro amor por la venida del Señor. Y número 6, debemos estar orando para el fin de los tiempos, por nosotros mismos y por la misión. La exhortación a congregarnos en los tiempos postreros a fin de animarnos mutuamente y no dejar enfriar el amor, sino perseverar en la fe, está íntimamente ligada a la de orar en el fin del siglo. Pedro escribe en 1 Pedro 4:7 al 8, el fin de todas las cosas se acerca. Por tanto, sed sobrios en vuestras oraciones y ante todo, seguid amándoos entrañablemente, porque el amor cubre multitud de pecados. La expresión, por tanto, muestra la conexión que existe entre la segunda venida y la oración. Cuando dice, el fin de todas las cosas se acerca, por tanto oren, tengan autocontrol y sobriedad en espíritu y en cuerpo, a fin de que no se vuelvan negligentes en la oración.
Pero la pregunta es, ¿por qué consideraría Pedro la oración algo tan urgente frente a la inminencia del fin? Porque eso fue lo que oyó de Jesús en Lucas 21, 34 al 36, cuando Jesús les dijo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los postreros tiempos acarrean desafíos tan grandes para la fe de los cristianos que necesitaremos fortaleza extraordinaria para escapar de sus efectos destructivos. Jesús advirtió en Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Dios ha dispuesto la asistencia, el congregarse en la iglesia y la oración en los tiempos postreros, con el propósito de infundir a su pueblo el poder para perseverar en medio de pruebas extraordinarias del fin del siglo. Y Pablo le dice en 2 de Timoteo 3:1 a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y también Pedro y Jesús se unen para decirnos: permanezcan sobrios en oración a fin de poder prevalecer en medio de las dificultades. Y número 7, venga tu reino. Una de las oraciones que el Señor Jesús nos enseñó es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en Mateo 6:10. Y esta petición tiene varias capas de significado, como sucede también con la venida del reino y su significado. El reino viene de manera progresiva, conforme el reino salvador de Cristo se establece en los corazones de un número creciente de personas, como lo dice Romanos 5:21, Romanos 14:17, Primera de Corintios 4:20 y Colosenses 1:13. Sin embargo, el cumplimiento pleno de venga tu reino será el establecimiento del reino de Cristo en los nuevos cielos y en la nueva tierra, como dice Primera de Corintios 15:24, Segunda de Timoteo 4:1. Por consiguiente, debemos entender que nuestras oraciones para que el reino venga son oraciones con el fin de que Dios no solo establezca su reino en nuestros corazones de manera más plena, sino también por el avance de su obra salvadora de evangelismo y misiones a nivel mundial, y para que Él lleve la historia a su punto culminante con la venida de Jesús. Por lo tanto, nuestras oraciones en los postreros días incluyen la oración para que el Señor de la mies envíe obreros a su mies, como Él lo dijo en Mateo 9:38, y que Él venga y ponga punto final a la historia, como lo dice en Apocalipsis 22:20 y Primera de Corintios 16:22. Ven, Señor Jesús. ¿Y cuándo vuelve Cristo? Cuando la iglesia haya terminado su tarea, cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin, dice Mateo 24:14. Y último punto, número 8, apresurar el día. ¿Cómo lo podemos apresurar? Pues predicando, terminar la misión, ya sea que oremos por el avance progresivo de la evangelización mundial o por la venida del Señor en las nubes. Estamos orando para que Dios obre para llevar la historia a su término. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este versículo significa que la gran comisión será acatada hasta el fin
de este siglo presente, y cuando se termine, Cristo regresará. Por lo tanto, Mateo 24:14 nos enseña que cada avance del Evangelio constituye a la vez un motivo de ánimo por la venida de Cristo, como un incentivo para apresurarla. Por eso, Pedro lo dice en 2 de Pedro 3:12 también. Las implicaciones de Mateo 24:14 acerca de cómo debemos vivir hasta que Jesús venga nos dan a entender que el motivo de nuestra misión es la victoria final que aguarda el cumplimiento de nuestra tarea, y entonces vendrá el fin. No existe, escúchalo muy bien esto, otro versículo en la palabra de Dios que diga, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vuelve Cristo? Cuando la iglesia, cuando tú y yo terminemos nuestra tarea. ¿Cuándo terminará este siglo? Cuando el mundo haya sido evangelizado. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Le preguntaron en Mateo 24:3. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo? Entonces, cuando la iglesia haya terminado la misión que Dios le encomendó. ¿Pero qué? ¿Qué de la ambigüedad del cumplimiento de la tarea de las misiones en el mundo? Si sabemos que la voluntad de Dios es que Cristo, que nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, como dice Apocalipsis 5:9, lo sabemos, pero ¿cuáles son todas esas agrupaciones? ¿Mm? Habrá quien diga, ¿cómo vamos a saber cuándo termina de cumplirse la misión? ¿Qué tan cerca estamos de cumplir con la tarea? ¿Cuán cerca estamos del fin? ¿Acaso no conduce esto a tentativas de fijar una fecha? Pues la respuesta es que no lo sabemos, porque solo Dios conoce la definición de los términos. Yo no puedo definir con precisión quiénes son todas las naciones, porque solo Dios conoce exactamente el significado de evangelizar. Solo Él, que nos ha dicho que este evangelio del reino será predicado en el mundo entero para testimonio a todas las naciones, sabrá cuándo se ha cumplido ese objetivo. Sin embargo, no hace falta que yo sepa o que tú lo sepas, porque solo sabemos una cosa: Cristo no ha regresado aún, y por lo tanto quiere decir que la tarea no ha terminado. Cuando haya culminado, Cristo vendrá. Nuestra responsabilidad no es en insistir en definir los términos de nuestra tarea o estar inventando fechas o días. Nuestra responsabilidad es completar la tarea que se nos encomendó. En tanto que Cristo no regrese, nuestra obra sigue inconclusa. Ocupémonos y completemos nuestra misión. Si amamos la venida del Señor, amaremos el avance de su misión hasta que se cumpla. Tomaremos con seriedad su promesa de que el Evangelio será predicado a todas las naciones, es decir, a todos los grupos humanos, de linaje, de lengua, de pueblo y de nación. Y abrazaremos su mandamiento, como Él ordenó en Mateo 28:19, de hacer discípulos de todas las naciones. Procuraremos inspirar a otros con la urgencia y la claridad de la exhortación. En tanto, grábate muy bien esto: que Cristo no regrese, nuestra obra sigue inconclusa. Ocupémonos y completemos nuestra misión. Ahora escucha esto. Solo te quiero dejar con la introducción de lo que comenzaremos a estudiar mañana. Nada se va a lograr si no comenzamos con lo primero. Y durante este año, ¿qué es lo primero? La comunión con el Señor, el temor de Dios. Escucha esto, solo como introducción para mañana. Medita. Estarán hermosos esos estudios devocionales. El Salmo 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen.
y a ellos hará conocer su pacto. Más que nunca, hay algo que falta en nuestras iglesias, en nuestra adoración, en nuestras oraciones, pero sobre todo en nuestras vidas personales. Y es el ingrediente, escúchalo bien, que abre las puertas a la intimidad y la pasión en nuestra relación con Dios. Y es lo que mantiene nuestras vidas puras, reales, lo que nos transforma en genuinos hijos de Dios. ¿Y sabes qué es? El temor de Dios. Mañana lo entenderás. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor. Gracias por estas semanas de estos estudios acerca de la segunda venida tuya, Señor. Porque hemos aprendido tantas cosas, de estar alerta, de amar tu venida, de estar preparados, de tener nuestra lámpara con aceite, Señor, porque en cualquier momento tú puedes hacerlo. Pero hay una cláusula que está entretejida ahí, Señor, de que ese evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y esa misión aún no se ha cumplido. Y eso es lo que detiene tu venida en realidad, porque todos los dolores de parto los estamos viendo, las guerras, terremotos, rumores de guerras, inundaciones, pestes, todo se está cumpliendo, Señor. Y sabemos, Señor, que tu venida es inminente. Debemos de estar preparados, Señor, para cuando tú lo hagas. Debemos estar alertas, Señor, con nuestras lámparas encendidas. Este año 2024, que nuestro propósito sea conocer más de ti, pero como tú nos dices en tu palabra, en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Que seamos ese tipo de personas que te temen, que tienen el temor de Dios, no el temor a Dios, que es diferente. No es lo mismo el tener el temor de Dios que tener temor a Dios. Son dos cosas distintas que estaremos analizando y estudiando, Señor. Por hoy te damos las gracias por lo que tú estás haciendo en la vida de todos aquellos que están enfermos, en problemas, en tribulaciones, incluyendo a mi madre, Señor, y a todas las personas. Que seas tú glorificándote en sus vidas, que seas tú exaltándote en sus vidas y sobre todo que tengan una esperanza de que nuestra ciudadanía está en los cielos, que estamos de paso aquí en la tierra, que un día estaremos por toda la eternidad contigo, Señor. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.